Yo creo que lo primero que tengo que decir de él es que apreciamos mucho que estamos construyendo juntos este evento. Para nosotros es muy importante, muy significativo que el Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad Autónoma Metropolitana compartan con nosotros este tipo de eventos. Rolando pues fue formado ahí, si no me equivoco, sigue trabajando ahí y es un gran impulsor también de nuevos chicos que también se están interesando, vamos, en estas problemáticas para nosotros interesantes. Y quisiera hacer una especie de conexión en relación a la primera misma conferencia. Me parece que Rolando también de alguna u otra manera va a retomar aspectos muy ligados al cuerpo, muy ligados a lo biológico, pero nuevamente él también, espero y creo que va justamente en función del mismo título, va a trascender esto. O sea, él justamente nos va a hablar de esa autonomía que tiene esa base muy biológica, pero que también, después de todo, viene siendo también una autonomía más cognitiva, más psicológica. Y en ese sentido yo establezco un poco la semejanza entre una conferencia y otra, pero también yo creo que con tópicos distintos. Y desde mi punto de vista, esto le da riqueza al mismo evento. Entonces, Rolando, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y vamos, te escuchamos. La dinámica, nuevamente, nada más les recuerdo, por aquí los chicos les van a entregar algunos papeles, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo, ya al final los recogemos y nos lo hacen llegar para plantear las situaciones a Rolando. Otra cosa también, una vez lo aprovecho, es vamos a tener el servicio de café, ya se los habíamos anunciado, pero las cuestiones, digamos, más administrativas de la institución no nos permiten que entremos con bebidas o alimentos a este tipo de escenarios. Entonces, les agradecería el hecho de que no entremos con café o galletitas o fruta, si es que hay por ahí. Muchas gracias. Bueno, Rolando. Muchas gracias, Pedro. Vamos a tratar de hacer un enfoque un poco extenso de lo que para nosotros es el trabajo dentro del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo. Para quienes no nos conocen, nosotros somos una unidad de investigación que está al interior del Instituto Nacional de Pediatría. En esta unidad convergen dos instituciones principalmente, el instituto con personal, investigadores y ayudantes de investigación del instituto, y los académicos, investigadores y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en ese espacio nosotros procuramos establecer un modelo de prevención de la discapacidad a partir de el seguimiento de cortes o de poblaciones que están en condiciones de riesgo por alguna condición de daño neurológico o alguna situación de carácter predominantemente biológica, aunque estamos incorporando algunas dimensiones de riesgo psicosocial, pero que finalmente las estructuras y el funcionamiento del sistema nervioso está documentadas algún tipo de daño o de alteración. La historia es una historia de casi 30 años o más, a través de 30 años, tanto en el instituto como en el posgrado. Me detengo un poco porque ya no hablamos con Pedro respecto a qué significaba personas e instituciones, pero yo voy a tratar aquí de hablar de algunas personas y de algunas instituciones. Vamos a hablar de nosotros como institución y de todo este campo de estudio de lo que son los problemas regulatorios también como una institución, como un cuerpo de conocimiento que se está conformando, que se está estructurando, y que seguramente muchos de los jóvenes que están aquí van a continuar y van a desarrollar y se va a conformar un cuerpo de conocimiento. Y vamos a hablar de personas en dos sentidos, en las personas que han contribuido a este proceso, autores clásicos y conocidos, como también investigadores que me han precedido y que tuvieron el tino de establecer
el tema de la regulación como un aspecto central dentro de la investigación del desarrollo y del neurodesarrollo. Pero también vamos a hablar de la persona porque la regulación o la autorregulación es parte del proceso de la construcción de la persona. La construcción de la personalidad como la construcción de la ciudadanía son elementos que cuentan con elementos indispensables a través de lo que significa la capacidad de que el sujeto pueda autorregularse y pueda funcionar en un contexto social, en un contexto de relaciones, implicando desde los procesos más simples y básicos de la adaptación neurovegetativa hasta los procesos sociales, cognitivos y emocionales que en las últimas décadas están expuestos a una serie de cambios en la humanidad que no se habían dado de tal intensidad de repente en décadas, como ya se los voy a comentar. Entonces me voy a permitir en determinados momentos hacer estos paralelismos y espero que esto no sea un elemento que desorganice la presentación. Si hablamos de personas, seguramente tendríamos que comenzar nosotros como grupo de trabajo con la noción de la regulación biológica y la regulación cognitiva o cognoscitiva planteada por Piaget. Para nosotros dentro del grupo de trabajo, hablar de biología y conocimiento es hablar de un principio, de un paradigma básico de la adaptación de la especie, de la adaptación filogenética y de la adaptación ontogenética. Este modelo de adaptación obviamente toma como uno de sus referentes fundamentales la construcción de la regulación o de la autorregulación. Finalmente, el postulado central de que los procesos cognitivos son procesos adaptativos y que estos se van organizando en isomorfismos o en correspondencias con los procesos de la organización o de la regulación biológica para el tema que nos compete, es una de las líneas que nosotros establecemos como prioritarias. No proyectamos el punto de la regulación únicamente en el sentido de los aspectos, de los esquemas o de acción, sino en todas las dimensiones que se podrían contemplar. Regulación, pasando rápido algunas definiciones, lo podemos entender de varias formas, como un proceso en el cual un sistema modula la reactividad, la acción de otro sistema, en el que cada sistema debe de tener un orden interno y en el que seguramente en una perspectiva cibernética va a haber una influencia mutua, una influencia de un sistema sobre el otro sistema y el que regula tiene que recibir la información de lo que está pasando a partir de las acciones que ejerce sobre el sistema sobre el cual va a actuar. Los sistemas involucrados van a tener que regularse generalmente ante la presencia de una demanda. La regulación finalmente surge a partir de la necesidad de establecer una relación dinámica, un principio en el cual se establece una contradicción y esa contradicción debe de ser resuelta con una respuesta, pero que no puede ser una respuesta circular, cerrada, sino tiene que ser una respuesta que tenga la posibilidad de en determinado momento frenar o determinado momento disminuir hasta conseguir los propósitos adaptativos que se buscan. La regulación facilita la organización de comportamiento del organismo en general, tanto a los niveles básicos como a los niveles sociales. A nivel del individuo o del organismo, para responder a una forma efectiva ante los retos que impone el ambiente, tiene que implicarse como proceso de regulación la posibilidad de monitorear, de evaluar y de tener una respuesta o una conducta modificadora del medio. Es decir, el proceso finalmente parte de un principio de adaptación en el que el organismo responde a las demandas del medio en un proceso activo en el cual es capaz de modificar o alterar el medio, de tal manera que la adaptación no es un proceso pasivo, la adaptación es un proceso activo y esta posibilidad de adaptarse incluso puede ser anticipatoria
a los elementos que van a surgir del medio y pueden quedar registrados tanto en las formas básicas, en los mecanismos de la herencia, como en los aspectos de la inteligencia a través de lo que significa la inferencia y la anticipación cognoscitiva. La regulación describe el mecanismo o describen los mecanismos que permiten a varios componentes sincronizar el proceso de interacción. Y aquí me quiero detener un poco porque esta regulación que nosotros podemos establecerla desde la perspectiva básica hasta la, vamos a poner, funcional, neurológica, a la perspectiva conductual, emocional e incluso la perspectiva social, no siempre funciona en esa dirección o en ese sentido. Actualmente, con los conocimientos de genética, nosotros sabemos de que hay una serie de procesos de expresión genética del organismo que se dan a partir de la influencia del medio para que determinados genes puedan expresarse, puedan activarse o puedan suprimirse o puedan enfriarse, de tal manera de que la misma expresión genética que determina los funcionamientos básicos está dada también por la influencia del ambiente. Hay muchas experiencias del funcionamiento autonómico que están mediadas por el desarrollo del sistema adrenérgico a partir de la presencia de estrés en la madre in útero, que determina que se metilen algunos nucleótidos del ADN, que finalmente vienen siendo los genes, de tal manera de que según que se encuentren o no metilizados, estos van a poder expresarse con mayor o menor fuerza, o sencillamente expresarse o no expresarse como parte de las respuestas que nosotros podríamos decir que son de principio, que son biológicas, pero que finalmente siguen una línea de interacción entre el organismo y el medio. Desde la perspectiva piagetiana, la autorregulación se refiere a la capacidad de regular funciones no solamente viscerales, motrices, sino también de tipo sensorial, de tipo emocional. Y en esto voy a repetir esta noción, voy a ser muy reiterativo en esto, con el objetivo de poder dar respuestas a los distintos niveles, a las demandas del medio o del medio ambiente. Finalmente, entender que si la vida es esencialmente autorregulación, esta autorregulación se da en los distintos niveles de la organización vital, no solamente en la regulación ontogenética o en la regulación conductual, vamos a decir, del momento, sino en la evolución del ser, en el ciclo de vida, en la evolución de la especie. Y cuando hablo de la evolución no hablo de las grandes evoluciones, de las grandes transformaciones, sino también de estas evoluciones seculares que pueden darse de generación a generación, que establecen justamente que los patrones de respuesta de algunas generaciones vayan siendo distintos respecto a las respuestas que dan las generaciones precedentes. Y esto en una perspectiva de homeostasis o de homeoresis, que significa finalmente esta regulación en un proceso evolutivo del individuo, de la especie o de la vida propiamente dicho, en la filogenia, registra formas de regulación que se conservan como esquemas que van a reproducirse en algunos casos para su reconocimiento para quienes estamos en el proceso de investigación. En el desarrollo de la plática yo voy a tratar de abordar estas dimensiones, aunque básicamente me voy a centrar en los aspectos de la regulación biológica, de la regulación autonómica, la sensorial y la regulación cognitiva. Pese a que el objetivo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es llegar a un modelo que sirva a los propósitos de la regulación o de la autorregulación con un propósito social. Para que no me pase lo que suele pasarme en muchas ocasiones, que a las últimas diapositivas uno está atropellando y a veces el factor del tiempo no siempre lo tenemos bien controlado, que eso debe ser, para los que estamos en la parte académica,
suele ser un problema de regulación, siempre saber de que no te va a alcanzar el tiempo, pero tú igual dices, esta idea no la puedo dejar y no se contiene. Eso, ojo, que no le pasa a todos los académicos, solamente a los que no regulamos bien, ¿de acuerdo? De tal manera de que el problema básico, y voy a ir hablando de los trabajos, por aquí se va intercambiando desde muy tempranos momentos en los que yo me inserto al grupo de trabajo al cual ya les describí pertenezco, hubieron dos preocupaciones, y bueno, muchas preocupaciones, pero dos que son las contingentes para lo que les quiero explicar. Cuando nosotros evaluábamos a los recién nacidos de las unidades de terapia intensiva neonatal porque tenían algún tipo de encefalopatía, teníamos una caracterización de los síndromes neonatales o los síndromes del lactante temprano. Una caracterización que en buena medida viene de las aportaciones de la perspectiva de la neurología francesa, del neurodesarrollo, de André Thomas, Sandar Garcís y otros autores, pero que en México Carmen Sánchez y Mario Mandujano implementaron en una perspectiva de lo que podía ser los síndromes neurológicos neonatales. Habían paralelamente en Inglaterra, en Holanda, en España, en Estados Unidos, otros grupos de trabajo que hacían otro tipo de caracterización. Y dentro de esa caracterización se percibía de que había niños que salían a los cuadros clásicos de que si el niño se comportaba hipotónico o se comportaba hipertónico o si es que tenía una manifestación piramidal, sino que tenían expresiones predominantemente de fallas en la regulación de los automatismos neurovegetativos. Y a ese grupo ellos provisionalmente decidieron denominarlos como los niños con el síndrome disautonómico. Niños con el síndrome disautonómico que pues, probablemente podían tener problemas en la organización de la deglución, en la organización del sueño, en la organización del control térmico, incluso en las respuestas de exaltación ante la manipulación, ante los cambios vestibulares o táctiles, e incluso en los patrones de organización del tono muscular o la organización motriz postural. Estos niños con el tiempo que nosotros los caracterizábamos a partir de una serie de parámetros como niños disautonómicos, que por cierto por mucho tiempo hemos manejado y seguimos manejando este término, pero finalmente la disautonomía dentro de la literatura ha quedado como que para determinados casos muy específicos, pese que ahora se conoce más del problema de las fallas en la regulación autonómica. Lo cierto es de que en el proceso de trabajo veíamos nosotros de que habían unos niños disautonómicos que eran predominantemente disautonómicos en la función neurovegetativa, básicamente en lo que significaría la musculatura lisa, en la organización del sueño, y habían otro grupo de disautonómicos que más bien eran como que disautonómicos motores, es decir, que tendían a la fluctuación del tono, a variaciones de acuerdo al estado funcional en el que se les evaluaba y que tenían una serie de fluctuaciones. Bueno, desde esa perspectiva inicial a la perspectiva actual, a nosotros lo que nos interesa es establecer cómo es de que a partir de una manifestación temprana de la conducta del desarrollo y de la conducta neurológica, podíamos nosotros anticipar de que los niños pudiesen llevar a determinadas expresiones clínicas. Siempre nosotros tenemos un problema metodológico que tiene la mayoría de los grupos que hacen grandes seguimientos, que no siempre podemos verificar con plenitud si es que los niños que tempranamente tienen una manifestación, después se produce el efecto o la discapacidad o la secuela que nosotros creíamos podrían tener. Porque los intervenimos y mientras más expresiones manifiesta el niño, más se implementan las estrategias de intervención. Nosotros no vemos la historia natural de la expresión temprana del año o del año, sino vemos la historia intervenida. Sin embargo, se conservan algunos rasgos o algunas huellas en el sentido de que estos niños disautonómicos después podían tener problemas para manejar, por ejemplo, la organización del movimiento, tenían hipermovilidad o podían tener impulsividad
o podían tener incluso problemas después en términos de la secuencia, de los ritmos del habla, o de incluso más adelante, cuando los seguimientos lo permitían, en la organización cognoscitiva. La parte del desarrollo a nosotros nos interesa no solamente con la posibilidad, o no concebimos el desarrollo en la perspectiva de que el niño pueda responder o darte un estándar o una norma en una prueba de desarrollo, sino lo vemos en la perspectiva de que el niño pueda ser un sujeto que con los recursos que tiene pueda ser un ciudadano que participe de una forma activa, de una forma democrática dentro de su contexto social. Es decir, aunque nosotros partimos de un modelo de daño y de un modelo de prevención, finalmente el propósito de la organización y de la adaptación tiene que ver con que estos recursos del desarrollo estén, entre otras cosas, impulsados o regulados por la función de participación social, a lo cual ella viene siendo uno de los elementos, no es el único, de lo que es la construcción ciudadana. En este punto nos encontramos actualmente. Entonces estoy contando ahorita la parte inicial y de repente la parte final de este círculo que les voy a tratar de ir explicando cómo lo venimos concibiendo. Entonces, eventualmente la plática pudiese haberse llamado de la regulación biológica a la regulación social, pero estamos en el proceso todavía de construcción de estas evidencias. La regulación fisiológica podríamos nosotros observarla a partir de la frecuencia respiratoria, de la actividad cardíaca, especialmente de la regulación de la frecuencia cardíaca, de la actividad vasomotora a través de los movimientos peristálticos en las vísceras huecas, en los intestinos, en el estómago, la coordinación de estos movimientos, el control de la temperatura y del ciclo sueño-vigilia. Estas respuestas están, por los modelos que ya conocemos, gobernadas básicamente por el sistema nervioso autónomo. Estas regulaciones orgánicas entonces nos plantean la posibilidad de que los intercambios muy básicos con el medio, que significa el intercambio de oxígeno, el intercambio de alimentos y las regulaciones táctiles con las superficies de apoyo, la percepción incluso de respuesta, de evitación, de huida, de protección, se organicen bajo esta perspectiva. Y esta es una organización y una autorregulación que se da muy temprana. El niño nace con muchos de estos mecanismos, la mayoría son innatos, son reflejos, pero se encuentran vinculados hacia los aspectos de la organización de esquemas, que después se van a traducir o se pueden traducir en lo que vienen siendo en la regulación cognitiva los esquemas de acción o la acción propiamente dicha, a partir de la cual seguramente se podrá estructurar una serie de elementos de la construcción sensoriomotriz y de la regulación cognitiva. Desde el punto de vista de la organización del sistema nervioso autónomo, al igual que en los procesos de la adaptación orgánica o biológica, el sistema nervioso no es un elemento pasivo, como lo planteaba hace un momento, sino el sistema nervioso también tiene procesos de selección sobre la base de los escenarios y de la extensión o la ampliación al medio hacia los que se va a mover. Ni es una respuesta que sea completamente dependiente de los estímulos procedentes, sino que viene también de la orientación o de la búsqueda de esta extensión al medio, y que se da a través de la construcción de los esquemas de acción. El esquema de acción finalmente va a ser, para el propósito de esta relación adaptativa, uno de los aspectos que va a permitir la construcción de la regulación. Esto ya lo voy a pasar porque ya lo presentamos en el esquema anterior. Y esto es parte de la historia que les estaba comentando. Aquí podría nuevamente acentuar de que después de que estuvimos trabajando la parte del síndrome disautonómico, bueno, yo no me cuento en esa fecha porque todavía estaba muy chavo, digamos, como dicen mis hijos, pero finalmente
se trabajó el modelo de la alteración disautonómica, del modelo de las alteraciones neurovegetativas, las cuales no solamente tenían la implicación de que si el niño después iba a ser un TDA o iba a ser un niño negativista desafiante o un problema de ese tipo. El problema era si el niño se podía morir o no, si podía ser una apnea en el periodo temprano de la vida y podía ser una muerte súbita, o podía ser una hipoxia, o podía ser una apnea que lo lleve a un daño agregado dentro de su síndrome neurológico. O sea, yo lo estoy planteando en el sentido de la proyección de una forma de regulación hacia formas más complejas, pero el tema finalmente de una falla en la función autonómica es un problema vital, no es un problema de desarrollo, es un problema crítico, y en ese sentido también se estudiaba y se intervenía desde el manejo farmacológico hasta el poner retos adaptativos al niño en cuanto a utilizar no solamente parte de la musculatura para la ventilación, sino partes accesorias, la organización postural y una serie de estrategias que nosotros manejamos para que justamente el reto adaptativo del niño pueda implicar un menor riesgo al ampliarse y al diversificarse. Posteriormente, como les decía, aparecieron los disautonómicos motrices, las alteraciones neuroconductuales. Mucho ya se pensaba de los 90 a 2000 en el TDA como el elemento, si debía ser la vía de salida. Después vimos que esto no era lo único y tal vez no lo más importante. Y que estos procesos de regulación que yo estoy planteando pues podían tener interacción. Aquí lo único que hice fue girar un poco un círculo interno, porque finalmente estas relaciones entre lo autonómico y lo biológico pues está más que claro. Entre lo autonómico y lo sensorial pues parecían que habían elementos que tenían que verse implicados, de tal manera de que no era el funcionamiento de un sistema aislado, sino que era un sistema que podía implicar a otros sistemas en un modelo integral, que es el que nosotros trabajamos, incluyendo los aspectos de la regulación emocional, la cual no voy a hablar mucho porque es un tema en el que nosotros, si bien lo manejamos desde la perspectiva del neurodesarrollo, mucha de nuestra visión está ligada al hecho de que finalmente es este proceso de organización social la que podría ayudar a la regulación emocional. No pensamos que esa sea la dirección, pero como que por ahí le sabemos más, y entonces ¿para qué nos metemos en procesos que finalmente no son de repente como que pilares dentro del modelo del trabajo, ¿no? Y de ahí ir a la regulación cognitiva. Solamente vamos a pasarlo en los aspectos básicos de lo que podría ser los procesos de atención, los procesos de atención selectiva, los procesos de postergación de la tarea, del reencuadre o reencuadre cognitiva, y otros aspectos de los cuales dentro de un momento voy a ir planteando. Uno de los trabajos que para nosotros fue muy significativo en esta perspectiva de plantear las relaciones entre los elementos sociales y los elementos biológicos, o al revés, entre los elementos de la organización biológica y los aspectos sociales, fue el trabajo de Geva y Feldman, en el cual ellos, en un esquema que si se llega a ver, plantean cómo es que la organización del tallo cerebral y en los funcionamientos de la regulación, aquí parte de las regulaciones autonómicas y vegetativas, pueden tener salida hacia los aspectos tanto de la organización cognitiva, hacia la parte conductual y cognitiva también, y hacia los aspectos socioemocionales, y que algunos podían ir por vías indirectas y otros por vías directas, en el sentido de que ya se comprendía o ya se comienza a documentar la presencia de estas relaciones.
Otro personaje del cual voy a hablar más adelante, pues que ya planteaba estas formas de relación, pues era Luria. Luria, cuando plantea la relación entre las unidades funcionales y plantea la primera unidad funcional y dice que esta primera unidad funcional tiene 3 formas de activación, que es finalmente la vía de la motivación, la vía de la orientación y la vía de los mecanismos metabólicos internos. Lo que nos está hablando es de la relación entre los procesos fisiológicos, los procesos sensoriales y los procesos cognitivos, emocionales, ¿no? Cuando él plantea lo de la motivación, lo vamos a ir viendo dentro de un momento, ¿no? El otro trabajo en el que aparecen otros personajes que van mucho a lo que les voy a plantear el día de hoy, que viene siendo de Ganji, que básicamente desde el campo de la terapia ocupacional se enfoca a identificar las formas de la regulación, básicamente a través del procesamiento sensorial, pero trata de comprender o de vincular cómo es que finalmente estas formas de regulación temprana pueden tener un efecto predictor dentro de al desarrollo del niño o a la conducta del niño, ¿no? Y aparecen aquí otros autores como Greenspan, que plantea toda la línea de la organización socioemocional, actualmente en el BEGI-3, pero ya desde antes, con mucha influencia en la clasificación 0-3 de los trastornos para los niños de 0 a 3 años, del DSM, y Stephen Porges, el cual también vamos a plantear un momento que con toda la propuesta de la teoría polivagal finalmente le da soporte a este entendimiento de las formas en las que el sistema nervioso autónomo podría vincularse. Precisamente Porges introduce el concepto de una biología evolutiva, pero incluyendo o incorporando con un papel central dentro de su modelo de explicación la presencia del nervio vago. El nervio vago, pues ustedes saben que finalmente, como tradicionalmente se conoce, como que hay una parte simpática y una parte parasimpática. La parte parasimpática por lo general tiene una acción más bien inhibitoria de apagar, de enfriar, y hay una parte parasimpática que más bien es de vigilia, de huida y de alerta. Él recupera esa perspectiva, pero en la perspectiva evolutiva él nos plantea de que hay un vago ancestral muy antiguo que tiene que ver con las respuestas predominantemente parasimpáticas, que hace de que dentro de los seres, cuando hay una amenaza, como parte de sus respuestas adaptativas, sea el retraimiento, sea las respuestas paralizantes, incluso ante una situación de agresión. Pero como esto no siempre tiene efecto, y en la evolución, pues ahora sí, el que también se pasme y se queda, no es que lo vayan a dejar de atacar, sino que a veces se lo llevan. Ustedes en respuestas de este tipo lo pueden ver incluso en la vida doméstica, porque bueno, le pone ejemplos que tienen que ver con la parte de los reptiles y de las especies inferiores, pero lo pueden ver incluso en el clásico gato y el ratón, ¿no? En el que pues cuando el gato ya agarra al ratón, el ratón desencadena mecanismos parasimpáticos y aparentemente ya está muerto, ¿no? Y no deja de hacer nada, y porque en el momento en el que se distrae el gato, pues sale corriendo y generalmente igual lo vuelve a agarrar, pero finalmente activa esos mecanismos de respuesta. La respuesta parasimpática es una respuesta de huida, dada por un sistema simpático adrenal, y que finalmente es lo que equilibra estos mecanismos de funcionamiento, no solamente de la actividad motriz, sino de todos los elementos de la actividad cardiovascular, respiratoria, del sueño. Es decir, finalmente para desarrollar esos niveles de alerta o esos niveles de parálisis o esos niveles de actividad, se necesita un sustrato inmediato biológico, que es la oxigenación, que es la glucosa para nuestro modelo de respiración, el cual se suministra segundo a segundo. Los seres vivos
no pueden tener una demanda, por ejemplo, motriz o muscular o gastrointestinal incluso, si no cuenta con estos recursos cardiovasculares que le permitan producirse una respiración a nivel celular, con todo lo que demande una respiración celular en ese momento. Pero que finalmente en los mamíferos hay una tercera elemento o componente del desarrollo del vago o del nervio vago, que es el dado por el complejo dorso vagal, en el que se puede regular a los dos otros elementos. Es decir, es un vago que en esta perspectiva evolutiva del desarrollo cerebral vendría siendo un neovago. Un neovago, y como en todas las estructuras de la perspectiva de la organización por niveles ascendentes que plantea Hublin Jackson, finalmente toma el control sobre las versiones previas del vago, ¿no? Y que en determinado momento, cuando no puede actuar, pueden emerger por una situación de alarma o de una respuesta crítica, las otras versiones. Todos sabemos que nosotros, ante una situación de alerta, de miedo, de un siniestro, de un asalto, podemos nosotros tener respuestas completamente descontroladas, pero bueno, no son descontroladas, son respuestas vagales, en el sentido de que son respuestas reflejas. Pero hay un proceso en el cual este vago se abre y se conecta con los núcleos corticales, o con las áreas corticales, más bueno, también con los núcleos encefálicos, pero de tal manera de que hay una parte ya consciente que, por un lado, es activada o está vinculada con el nervio vago, y que el nervio vago sirve a ella. Yo lo identifico como estas fuentes de activación, como la forma de motivación, de alerta, del tono de vigilia, a lo cual hacía referencia en la primera unidad funcional Luria, y la parte de los aspectos de las posibilidades de que esta área o estas zonas corticales puedan inhibir muchas de las respuestas reflejas, hasta donde este vago puede actuar. Ya sabemos que no podemos actuar sobre nuestra frecuencia cardíaca o sobre nuestra peristalsis intestinal, aunque bueno, hay niveles de la meditación que suponen que sí se podría llegar, pero que finalmente son excepciones. Dentro de esta teoría, en resumen, considera de que este sistema nervioso simpático viene siendo un sistema de movilización, de alerta y de respuesta, y que van dando algunas características que las voy a mencionar básicamente de manera rápida y puntual. No es como únicamente de oída o de respuesta al estrés, sino que implica el movimiento en general, el tono del movimiento, el tono de respuesta que podría tener el ser. Ustedes saben de que hay personas que tienen una actitud postural. No estoy hablando de la postura como un resultado únicamente del tono, sino como la respuesta hacia esa perspectiva de enfrentarse desde el punto de vista corporal al medio. Bueno, ya la pasé, nada más para reiterar. Entonces hay un vago que es un primitivo, por decirlo, y que tiene, funciones básicamente de paralizar, de inhibir las demandas metabólicas. Esto ya lo he mencionado. Es un vago sigpielina, ¿no? Y este complejo dorso-vagal viene siendo un sistema que no solamente tiene esta perspectiva de pasividad, sino con la víscera, sino tiene algún grado de relación ya con algunos elementos del tono facial, de las respuestas faciales en la cara y en la cabeza, ¿no? Esto es importante porque ya se va viendo desde esa perspectiva estas formas de relación con la parte gestual y la parte de la señal de vigilia o la señal de alerta, y más adelante incluso vamos a hablar de comunicación y de habla. El segundo nivel es el sistema
al dreno simpático, y que, como les decía, es básicamente un sistema de movilización, y que este sistema busca finalmente formas o de enfrentamiento o de evitación, pero en una dinámica de actividad. No me voy a detener mucho en las localizaciones. Y finalmente el sistema ventrovagal, que viene siendo el neovago, que tiene que ver con un vago que tiene la posibilidad ahora sí de vincularse con los aspectos de la vigilia, del movimiento, de la motivación, y que encuentra una serie de conexiones con un circuito complejo dentro del sistema nervioso que tiene que ver con el funcionamiento social. Voy a dejar esta parte. Ellos finalmente plantean un concepto de ventana de tolerancia que ha sido usado en distintos contextos y que a nosotros nos interesa para los efectos de la intervención. Voy a nada más ahorita mencionarlo para retomarlo más adelante, en el sentido de que plantea el hecho de que este equilibrio entre la actividad simpática y parasimpática y este control de las relaciones vienen siendo un elemento de tránsito que le da al sujeto un umbral de respuesta que no sea ni demasiado excitado, agitado, ni que tampoco sea pasivo, y que en la medida de que el sujeto pueda regularse dentro de esta ventana de tolerancia respecto a las presiones del medio, a las demandas, a los puntos en determinado momento de provocación de una respuesta, pueda tener una regulación estable dentro de estos parámetros. Cuando sale de estos parámetros producto de una situación de estrés o porque es muy fácil que el sujeto se salga, entonces se dan una serie de manifestaciones conductuales o manifestaciones emocionales o incluso manifestaciones de tipo cognitivas. Además de las manifestaciones psicosomáticas que tienen que ver con la sintomatología orgánica, cuando los sujetos ante una situación de estrés finalmente lo expresan con cuadros viscerales de las vísceras, ¿sí? El segundo elemento dentro de este proceso de regulación viene siendo la regulación en el procesamiento sensorial. La perspectiva del procesamiento sensorial es muy útil desde el punto de vista clínico, porque nos habla de una serie de parámetros y de repente es uno de los aspectos que ha aportado más en esta observación directa del paciente sobre la forma en la que el sujeto va a regular. ¿En qué consiste? La regulación sensorial tiene que ver con aspectos en las formas en las que el sujeto estructura su coordinación, el tono muscular, sus niveles de atención, sus niveles de alerta, el funcionamiento autonómico ya del cual hemos mencionado, y algunos aspectos del manejo emocional. Seguramente la parte de memoria y la parte cognitiva no sea tanto del proceso de la regulación sensorial, de los procesos de regulación sensorial, pero han sido incorporados. Y acá posiblemente porque en el desarrollo del tema de la regulación ha habido una fuerte influencia de los modelos de la terapia ocupacional, cuyo máximo representante, Ginners, finalmente modela todo su principio de la organización, del desarrollo y del neurodesarrollo sobre la base de lo que es el procesamiento sensorial. Entonces ellos desarrollan esta línea, es una línea que trabajan mucho los terapeutas ocupacionales y que finalmente tratan de entender todas las dimensiones del desarrollo a partir del procesamiento sensorial. Obviamente en el propósito de entender las dimensiones del desarrollo se encuentran con las alteraciones regulatorias, es decir, con los niños o los sujetos que tienen fallas en estabilizar determinados sistemas, y entonces ellos los reconocen como trastornos en el procesamiento sensorial, pero esos trastornos en el procesamiento sensorial como que tuvieron mucho eco en la paidopsiquiatría, principalmente en Estados Unidos, y justamente con
nuevas versiones del BEI, y con las aportaciones de Grispan, que finalmente tiene como que una influencia muy fuerte dentro de la paidopsiquiatría del desarrollo, se incorpora como un elemento, tanto así de que en la primera versión de la clasificación 03, cuando se hablaba de trastorno regulatorio, pues realmente se estaba hablando de trastorno en el procesamiento sensorial. En la segunda versión ya como que se acota y se corrige, entonces ya no hablan de trastorno regulatorio en general, sino hablan de los trastornos regulatorios en el procesamiento sensorial, que dentro de un momento les voy a presentar los ejes y los criterios que se están trabajando, ¿no? Básicamente hablamos de la forma en la que los niños pueden responder ante los estímulos sensoriales, con un umbral muy bajo, que implica de que para que realmente perciban los impulsos necesites un estímulo más fuerte, un umbral muy bajo, que significa de que cualquier estímulo es percibido por el niño, o un umbral muy alto en el que realmente para poder activar o para poder lograr la información tienes que elevar los estímulos, y eso da respuestas hipersensitivas e hiposensitivas. La parte de la manera en la que el individuo puede procesar esta información está vinculada a una serie de actividades de la vida diaria, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que si es que el niño, por ejemplo, responde a los cambios de luz, a la oscuridad, a la luz intensa, al sonido de una licuadora, de una aspiradora, a la voz misma de algún miembro de la familia, a la necesidad de tener impulsos vestibulares muy fuertes o tener pánico por ellos, es decir, todos estos tipos de respuestas que ustedes se pueden imaginar, tanto táctiles, vestibulares, auditivas, olfatorias, visuales, están dentro de este modelo, en la perspectiva de que finalmente los sistemas de aferencia, los sistemas sensoriales, son los que el niño va a integrar dentro de su modelo de respuesta, y que incluso la respuesta motriz, o sea, una respuesta motriz disregulada o torpe o con falta de coordinación, está vinculada a una deficiencia en la propiocepción, en la información de que el niño puede recibir de la postura o del grado de la posición respecto a la gravedad o a las superficies o al resto del cuerpo que tienen partes de su cuerpo como tal. Entonces este modelo es un modelo como que jala mucho esta perspectiva. Nosotros no creemos de que todo lo podamos explicar a través del procesamiento sensorial, pero hay trabajos que son cada vez más recurrentes y, por ejemplo, plantean de que algunos problemas como el autismo finalmente son problemas que tienen como un punto de partida la forma en la que se da el procesamiento sensorial. Hay trabajos muy claros en los que encuentran que en los niños de que tempranamente se sospecha de autismo y que finalmente se diagnostica formas de procesamiento sensorial alterado. Bueno, las formas visuales, las formas vestibulares, pero con la salvedad de que no toda diferencia es patológica, es decir, el procesamiento sensorial tiene también que ver con parte de la idiosincrasia y la respuesta. Hay algunos que responden a determinados umbrales y hay otros que responden a otros umbrales, y eso no significa que algunos estén en el ámbito de la alteración y otros no, sino que es parte de esa variabilidad. De tal manera de que hay que ver con reserva esto de tratar como que de etiquetar la respuesta o las formas de modulación sensorial y verlas como un problema, cuando perfectamente son los tipos y los estilos de los sujetos. Por razones de tiempo esta parte de la regulación emocional la voy a dejar. Y bueno, mencionando los trabajos que estábamos refiriendo, les planteaba de que Feldman, en el trabajo anterior que se citaba, pues plantea ya estas relaciones entre las organizaciones del tallo y la organización conductual predominantemente, y ha venido publicando en los últimos años el seguimiento de una serie de niños, principalmente niños prematuros, que han estado expuestos a situaciones de daño o de alguna agresión al sistema nervioso,
y ha ido comparando cómo es que fue organizándose los aspectos de la regulación. Pero para entender la regulación, pues yo les comentaba de que más o menos la parte de la observación de la regulación desde el punto de vista clínico es más o menos fácil verla desde la perspectiva del procesamiento sensorial. Dentro de un rato les voy a presentar cómo se valora y algunas propuestas de valoración de la organización desde el punto de vista clínico, de la evaluación de la regulación desde el punto de vista clínico. Pero desde la regulación autonómica no, o sea, tú puedes hacer cuestionarios y puedes plantear una serie de situaciones, por ejemplo, respecto al sueño, o si es que hay dificultades para la deglución, o serie de cosas, y no. Y lo que ellos hacen hace algún tiempo, justo a partir de los modelos mismos de la organización del tallo cerebral, con las aportaciones de Porges, es ver cómo es que se da la regulación autonómica. Y para eso lo que hacen es hacer un análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, hacen un registro de la frecuencia cardíaca y dentro de ese registro, que es un registro de un lapso de tiempo, puede ser 5 minutos, 10 minutos, establecen una serie de parámetros de variabilidad, en el entendido de que dentro de los procesos adaptativos la variabilidad es un recurso adaptativo y que los sujetos que no muestran capacidad de presentar variabilidad tendrían pocas posibilidades de ajuste a las demandas del medio. Estamos hablando de que las demandas del medio son las demandas de un poco más o un poco menos de oxigenación y de aporte de nutrientes que, por ejemplo, provee el corazón dentro de su actividad. Entonces, en un modelo básicamente matemático, ellos logran establecer un criterio que se llama la arritmia sinusal respiratoria, que finalmente es un parámetro que a nosotros nos dice si es que el sujeto tiene una variabilidad dentro de los parámetros de normalidad, incluyendo a los niños, o esa variabilidad se ha perdido como tal. Y también utiliza los parámetros de la exploración clínica, que en edades tempranas es susceptible de hacerlo con la prueba de Braselton. Braselton tiene una serie de elementos de observación de la regulación a través básicamente de la modulación, de la inhibición y de las respuestas conductuales. En este trabajo ellos evalúan el desarrollo de la influencia de estas formas tempranas de regulación con las respuestas tanto en los aspectos del desarrollo evaluado con las pruebas de desarrollo clásicas, pero la modulación que tiene esta en la regulación posterior, que es la regulación emocional, que es el primer trabajo que les mencioné de Geva y también la influencia de esta relación de interacción cuidador-niño, o sí, básicamente viene siendo las respuestas contingentes, de tal manera de que se plantea la variable de la influencia del ambiente, si es que el ambiente puede o no puede ser un elemento organizador de las regulaciones, de tal manera de que existan aspectos de corregulación. Y lo que encuentran es que efectivamente este es un modelo hipotético, ¿no? Debe haber alguna relación entre estos procesos y la regulación emocional, las interacciones parentales y el desarrollo del niño visto en los aspectos de la adaptación conductual, la empatía, la parte, acá ellos ven la frecuencia o la presencia de accidentes y la misma regulación autonómica. Y en ese modelo, que es un modelo de ecuaciones estructurales, básicamente confirman todos los elementos del modelo. Hay algunos que no, como la parte de la regulación emocional con respecto a la parte de los aspectos de la reciprocidad parental, pero si ustedes ven, los aspectos de la reciprocidad parental están presentes como elementos que pueden contribuir o pueden afectar a la organización de la regulación. De tal manera de que esta relación de las regulaciones tempranas está mediada por mecanismos también de plasticidad que pueden exacerbar, que pueden amortiguar estos riesgos iniciales que se dan dentro de un niño que pueda tener manifestaciones tempranas en los procesos de regulación.
Finalmente, para hablar de los aspectos de la regulación cognitiva, mencionar algunos de los aspectos que nosotros estábamos trabajando. Les comentaba lo que estábamos trabajando en los aspectos del procesamiento sensorial. Algunos todavía no se los he mencionado. Uno de los que está trabajando es Juan Antonio González, que también vino con nosotros, y él comenzó evaluando en su trabajo de tesis de maestría la onda P300 en los potenciales evocados visuales, y actualmente está trabajando un modelo de evaluación de la atención a través de los potenciales de larga latencia con el mismatch negativo. Él básicamente lo que está buscando, entre muchas preguntas que tiene dentro de lo que significa, es cómo ver cómo es que este parámetro fisiológico de la regulación, especialmente de los aspectos de la atención, guardan una relación con otros fenómenos cognitivos, y dentro de ellos, de los aspectos cognitivos, con las funciones ejecutivas. Dentro del planteamiento del análisis, aunque aquí no destaca la parte de las funciones ejecutivas, básicamente con los aspectos del manejo de la inhibición, el poder diferir la tarea y otros aspectos más, que lo está haciendo sobre una corte de niños intervenidos, niños que tuvieron algunas manifestaciones tempranamente, pero que a los 8 o 10 años finalmente aparecen una serie de procesos que pueden ser una restricción para el desarrollo. Y aquí nosotros lo que hemos observado es que hay mecanismos de plasticidad en los cuales estos aspectos de la regulación pueden estar alterados, o sea, pueden manifestarse alterados tanto en los parámetros electrofisiológicos como en los parámetros de la evaluación de las funciones ejecutivas, que él las está valorando con la ENI. Y sin embargo, los niños, cuando se les pide se valora su desarrollo en las pruebas cognitivas o en las pruebas básicamente de inteligencia, pueden ellos responder perfectamente a las pruebas, pueden estar al promedio de la población, incluso por arriba del promedio, aunque algunos de los recursos cognitivos no se encuentren desarrollados de manera óptima. Básicamente los aspectos de la flexibilidad cognitiva es donde me parece que ha encontrado mayores hallazgos. Otra de las cosas que nosotros estamos analizando actualmente dentro del grupo de trabajo, me voy un poquito más rápido por consideración a la hora, es la parte de las manifestaciones de la regulación en las funciones cognitivas con respecto a la organización básica de la organización del tallo cerebral. Es decir, actualmente estos parámetros de evaluación de la fluctuación de la frecuencia cardíaca como un elemento de la organización y de la regulación autonómica, ver si es que en esta guarda una relación con la forma de la regulación cognitiva. Para eso nosotros vamos a echar mano de diseños más bien transversales, por las razones que les presenté hace un momento. Las poblaciones que tenemos en seguimiento son poblaciones intervenidas, entonces muchas de nuestras hipótesis no cuadran. Tenemos que buscar poblaciones no intervenidas en las que se detecte que hay un problema probablemente en la regulación cognitiva a partir de un escaneo o de una evaluación a poblaciones abiertas que no tengan un antecedente de esto y que no hayan recibido algún tipo de intervención, y ver cómo es que se está dando esta organización para ver las relaciones. Con todas las limitaciones que, como dijo el ponente de la presentación temprana,
temprano, que puede tener a veces un diseño transversal en la cual hay una serie de variables que muchas veces no las podemos controlar en cuanto a la historia del sujeto, porque independientemente de las regulaciones autonómicas, pues esos niños tienen una mamá con cierto grado de responsividad, con cierto grado de interés por estimular al niño, o experiencias de aprendizaje, o grupos de interacción con niños, o no grupos, etc. Entonces, eso a nosotros finalmente somos conscientes también de que ofrece limitaciones, pero que nos da algunos parámetros de análisis. Uno de los aspectos dentro de la regulación cognitiva en los que más énfasis estamos poniendo es en la parte de los aspectos de la inhibición. De qué manera el manejo de la inhibición es un recurso dentro de las funciones ejecutivas en los cuales el sujeto puede en determinado momento hacer un reencuadre o puede hacer una reevaluación que finalmente permita estos procesos de organización. Voy a pasar esta parte porque me interesa mucho presentarles la parte de cómo es que estamos manejando nosotros la evaluación o la medición propiamente de la regulación. Entonces, yo les comentaba de que la parte de la regulación desde el punto de vista autonómico, estábamos utilizando algunos parámetros de la organización, del tono, de la parte de las respuestas automáticas en la misma prueba de Braselton y de la fluctuación de la frecuencia cardíaca. Y esto me lleva a hacer este punto de que nosotros tenemos alguna serie de elementos que a partir del entendimiento de los funcionamientos, pues nosotros podemos hacer los diagnósticos. Los diagnósticos tanto para caracterizar el funcionamiento o la regulación dentro de los parámetros de la normalidad, pero con un propósito. El propósito es básicamente proyectarlo hacia lo que podría ser la presencia de estos problemas para una intervención. Finalmente, nuestro modelo es un modelo que, además del entendimiento de qué cosa es la regulación y la autorregulación, cómo la podemos diagnosticar y cómo la podemos intervenir, está orientada pues a prevenir las alteraciones, a promover un aspecto del desarrollo que nosotros consideramos ahorita que es central, que es la capacidad del niño de autorregularse. En muchos contextos se le llama el autocontrol, que el autocontrol también viene siendo una competencia dentro del desarrollo ciudadano. Y finalmente facilitar o promover los procesos de la construcción ciudadana y de la participación social del niño. Esta perspectiva del neurodesarrollo, que no es una perspectiva entonces únicamente de la investigación por el conocimiento, sino cómo implementamos estas estrategias en niños que presentan problemas de esta naturaleza, pues implica el manejo de herramientas para el diagnóstico y para la intervención. Una de ellas, por ejemplo, es la que propone de Gagne. Ella tiene una lista que se llama la lista de síntomas para infantes y niños pequeños. Tiene una versión corta y una versión larga. Yo les traje la versión larga pero no se las voy a presentar. Voy a resaltar nada más algunos puntos. Entonces, valora un primer aspecto, son 9 aspectos que se valoran. La autorregulación, que tienen que ver aspectos como si el niño frecuentemente está irritable o es un niño llorón, o si se molesta cuando cambia de una actividad a otra, o si es que hace berrinches con frecuencia. Tiene un segundo aspecto que es el de la atención, se distrae fácilmente. Ustedes ven ahí que hay parámetros de la edad, no todo se valora, más o menos comienza a funcionar la prueba a partir de los 6-7 meses de edad. Si pierde interés en las actividades, si es difícil recapturar. Todo esto es contestado por la mamá, si nunca, si es frecuentemente, o si es que pasaba eso o sucedía eso en el pasado. Ese es un parámetro de respuesta. Si es difícil que cambie su atención. Un tercero es el del sueño.
si es que tiene trastornos, si no es un sueño regular, si es un sueño desorganizado. En la alimentación, básicamente con parámetros, por ejemplo, como si salivea, si fuera de la dentición, ¿no? Si es demasiado inquieto para permanecer sentados cuando come, o si tiene determinada rechazo a texturas o avidez por determinadas texturas en cuanto al manejo, la manipulación de la cavidad oral. Hay un ámbito como escenario del vestido, baño y tacto. Si le gusta que le pongan mucha ropa, no tanto que no le gusta, sino no reacciona, no responde, o si es que parece que no percibe o no el dolor. Respecto al movimiento, si es que busca demasiado el movimiento, o si es que le da miedo que lo mesan, que lo levanten, que lo estimulen vestibularmente. Respecto a la audición y el lenguaje, si se distrae por sonidos que la mayoría de las personas pues no lo hacen, no lo perciben, tiene un umbral muy bajo sensorial de respuesta, o si tiene algunas manifestaciones de repetir palabras, bipolaria, o tiene por el contrario como que una búsqueda, unas respuestas aversivas a algunos sonidos. Desde el punto de vista de la vista, si es hipersensible a la luz brillante o a los cambios de la luz. Y finalmente, desde el punto de vista del apego o el funcionamiento emocional, que esa es la más larga. Por ejemplo, si evita el contacto visual, si no interactúa en forma recíproca, o si le es difícil separarse del cuidador primario o de la madre. En esa misma línea, si es que no responde al establecimiento de límites, o si busca tener un control total del entorno. Estoy mencionando solamente algunos de los parámetros. Y sobre eso, a partir de la edad, ellos tienen algunos parámetros de calificación, de tal manera de que uno puede ver si es que el niño se encuentra desde los parámetros clínicos con o no un probable trastorno regulatorio, y que obviamente se va modificando con la edad. Bueno, en esta foto, aquí está Liliana Castillejos y sus hijos, son mis hijos, con Lili nosotros hicimos un primer trabajo entre la organización del perfil sensorial de los niños y la presencia de trastornos regulatorios y el desarrollo psicomotor del niño. Y lo que nosotros observamos era de que los coeficientes de desarrollo en los niños, todos eran niños de bajo riesgo, pero que tuvieron alguna característica finalmente en su forma de regular. Los que estaban finalmente en un franco presencia de trastorno se encontraban entre 15 a 17 puntos por debajo de los estándares, digamos, de las pruebas de desarrollo. En este caso se evaluaron con el perfil de conductas del desarrollo, ¿no? Y que había una relación, o en todo caso una proximidad en esta relación entre la presencia de una alteración y las formas también de adaptarse el niño al entorno y la relación con el cuidador. Se manejó también como una variable de análisis la parte de cómo se daba la relación con el cuidador, ¿no? La forma en la que se daba la relación, ¿no? Con un grupo de investigadores de la Universidad también de la Metropolitana, pero de Iztapalapa, pero que bueno, son fisiólogos o ingenieros biomédicos, se estableció la posibilidad de utilizar ya la variable de variabilidad de la frecuencia cardíaca como un indicador de la organización autonómica. Entonces primero se probó con los niños que teníamos nosotros en seguimiento, y finalmente, bueno, ahí se saltó alguna cosa y después se hizo ya el análisis de la relación. Posteriormente, Lili siguió trabajando en la parte de la regulación, y ya en su tesis doctoral trabajó la relación entre la parte de la regulación y las funciones ejecutivas, que también es parte de lo que está trabajando ahora Juan Antonio en el sentido, pero ella lo trabajó en el grupo de niños preescolares, mientras Juan Antonio está trabajando en el grupo de escolares. En esta foto, esta es la foto del examen de grado de Ruth.
Reyes, y ella hizo una cosa que a nosotros nos fue muy útil, porque en esta historia del reconocimiento de las clasificaciones o de los diagnósticos, que si es disautonómico, si es neuroconductual, si es un problema, un trastorno regulatorio, entonces ella lo que hizo fue, pues dentro de su tesis, revisar toda la historia de diagnósticos que nosotros habíamos construido en los últimos años, que son muchos, creo que fueron como 15 años los que ella tomó, y pues hizo un inventario de cómo es que estábamos diagnosticando y con qué signos estábamos logrando, para poder formular un parámetro de indicadores tempranos de los trastornos regulatorios. Llegó a ser una propuesta. El único problema fue de que la propuesta, que iba a ser una versión breve y acotada y más fácil que la propuesta de Ganji, terminó siendo más larga, y entonces todavía ya nos queda la tarea de ahora de hacer un análisis, probablemente como, no sé si estos análisis factoriales o de componentes principales, para decir, bueno, esto al menos sería lo que nosotros proponemos para la población de riesgo, ¿no? Y bueno, también se está analizando, en la foto anterior está también Alicia Correa, en su tesis doctoral está trabajando la relación entre el reflujo gastroesofágico y el desarrollo del niño, y parte de eso incorporamos nosotros al trabajo de una alumna de maestría que trabajó este elemento de la fluctuación de la frecuencia cardíaca y la parte de la presencia del reflujo, y encontró de que evidentemente los niños con reflujo gastroesofágico sí tenían ese parámetro, digamos, de organización del tono vagal y de la arritmia sinusal respiratoria, que bueno, es un elemento que puede ser, bueno, pues es obvio, dices, pero finalmente no siempre se documenta para establecer el parámetro de una presencia. Acuérdense que algunos tipos de reflujo son problemas más bien de alergia, son problemas inmunológicos, no son problemas centrales. A veces puede ser que el píloro está medio así como que cerradón, y no todo tiene que venir pues de la regulación. Bueno, esta es lo que está trabajando Juan, que lo he mencionado anteriormente, pero por alguna razón se me movió, y esto fue una de las últimas cosas que puse, porque como dijeron, vamos a hablar de instituciones y de personas, entonces vamos a denotar un poco estos aspectos. El doctor Mario Mandujano, que es pues uno de los elementos que fue fundador de esta línea de trabajo, finalmente, de los aspectos de la regulación desde sus trabajos en el Instituto Nacional de Perinatología, no sé, son 30 años, un poco más de 30, ¿no, doctor? Pero bueno, finalmente, ahorita afortunadamente está retomando la línea con el análisis espectrográfico del llanto, porque una de las cosas que no mencioné, pero dentro del modelo de la teoría polivagal está este elemento de también la organización no solamente del llanto, sino del habla. Y entonces está haciendo el análisis espectrográfico en un grupo de nuestra población, de los niños con desarrollo normal, que debe ser su nieta, ¿no? Y los niños con alteración, con daño, en este caso el modelo del hipotiroidismo, ¿no? Y nada más mencionar además que en esta línea, es que voy a presentar una foto acá, pero ya me la quitaron, acá está, ¿no? Entonces vino una pasante de los veranos de investigación en la ciencia de Sonora, ¿no? Entonces se activó toda esta línea. Esta es parte de nuestro grupo de trabajo en el laboratorio, y pues ofrece como que datos nuevos y frescos dentro de este trabajo, ¿no? Este es el otro trabajo que se reportó con la gente de la universidad, y yo creo que por el momento ahí le voy a parar, ¿no? Muchas gracias. Como estamos ahora sí que un poquito pasaditos del tiempo, pero creo que vamos, es tolerable. Si hay alguna pregunta o algún comentario que podamos hacer, y aprovechemos aquí la presencia de Rolando en relación a todo ese trabajo de tantos años, y también vamos, ese arraigo o una fuerte contacto pues con todo lo que viene siendo el sistema nervioso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Los chicos que traen los papeletas, ¿hubo algo? Por ahora no. ¿Ya se quieren ir a comer o quieren ir a hacer el paseo? Ok.
Claro. Bueno, yo creo que siempre para nosotros es un reto y es muy interesante justamente a veces las visiones que tenemos del sistema nervioso y cómo esto muchas veces utilizamos como una base. Y siempre decimos que de hecho pues, son las bases neurofisiológicas del comportamiento. Y a veces siempre dar esos saltos de lo muy biológico a lo psicológico pues nos cuesta muchos trabajos. Pero me llamó la atención que de alguna u otra manera pareciera ser que ustedes lo están viendo un poco ya más sencillo y más viable. No sé si me quedé con una buena impresión o lo entendí mal. No, sí, de hecho lo que estamos tratando es de operacionalizar parte de nuestros instrumentos y saber de que nuestros instrumentos miden lo que refleja. Estamos en la perspectiva, además de estos estudios neurofisiológicos, ver algunos aspectos ya de imagen funcional. Pero aprovechar como para decir ese punto que era de cierre, que yo lo quise salvar en la apertura, de que nos preocupa sobremanera el hecho de que este aspecto del autocontrol y de la autorregulación como un problema de salud pública, como un problema en el cual ante la presencia primero ante la pérdida de referentes en la crianza y ante la agresión de los medios audiovisuales, electrónicos, etcétera, estos aspectos de la regulación o de la corregulación que se da en la relación humana que el niño va construyendo y que no puede construir, bueno, con el rato seguramente cuando se den las críticas fuertes a los juegos de video y otros van a decir, no, es que este te ayuda a regular, ¿no? el niño, pero el niño va a aprender a regular en una aplicación del teléfono de la mamá o va a aprender a regular en la relación con la mamá, ¿no? Y está difícil que pueda regular si es que el niño hace un gesto y la mamá está checando el último Twitter, ¿no? Y entonces estas cosas son a las que nosotros nos referimos como que son nuevas y que están avanzando a una velocidad enorme y que probablemente en los últimos 100 años, de 10 años atrás, pues finalmente sí habían cambios con la televisión, con la radio, pero los cambios se han dado de una forma acelerada en cuanto a la presencia de una serie de elementos que finalmente distorsionan o modifican o replantean la forma de relación humana temprana. Y en esa relación humana temprana, una de las cosas que se llevan de por medio es esta capacidad de regular socialmente. Puede ser de que de repente motriz, cognitiva, cosas puedan darse. Entonces, resulta que ahora nuestros principales problemas en la perspectiva del neurodesarrollo, pues no van a ser si los niños son más o menos inteligentes, sino si es que esa inteligencia la utilizan dentro de una relación armónica, dentro de una relación solidaria, participativa, con el entorno familiar, o la va a construir en una perspectiva individual, una perspectiva ajena de aislamiento, de separación. Entonces tenemos muchos problemas y si nosotros nos acercamos a determinados sectores de la población y planteamos esto como un problema, pues como es de todos, pues ya no es un problema, ¿sí? Y entonces ahora sí es la norma y entonces la normalidad estadística y puede ser de que hay algunos aspectos que sí se puedan rescatar, pero creo de que ahorita esa es una de las líneas de trabajo para todos los que estamos trabajando de desarrollo. Y bueno, nosotros porque estamos en una institución de salud, pues tratando de responder y en algunos momentos anticiparnos a la problemática que se presenta. Por eso es que lo social es básico. Bueno, con esto pues básicamente cerramos la conferencia, nuestra segunda conferencia de este cuarto Congreso Internacional de Psicología del Desarrollo. Rolando, nuevamente muchas gracias, nos da gusto que estés aquí con nosotros, que hagamos posible también estas cosas. Creo que su grupo es un grupo muy nutrido y nos trae cosas interesantes y nuevas. Antes de irnos, también como con el anterior conferenciante, queremos hacerte un pequeño presente. Esto a ti no te van a cobrar por pasar y volar y equipaje, pero yo espero que traiga aire, las llantas para que todo marche bien. Muchas gracias, Rolando. A todos pues los invito a aquellos que vayan o hayan decidido apuntarse, tenemos que irnos corriendo para alcanzar el autobús.